Neville Goddard fue un maestro espiritual visionario cuyo legado sigue resonando en quienes buscan comprender el poder de la mente y la imaginación en la creación de la realidad. Sus enseñanzas, arraigadas en una profunda comprensión de la conciencia y la naturaleza de la existencia, han transformado la vida de innumerables personas al revelar la verdadera esencia del ser humano como creador de su propia experiencia. Desde sus primeros años de enseñanza en la década de 1930 hasta sus conferencias y libros más influyentes, Neville insistió en que la imaginación no es solo una herramienta creativa, sino la fuerza fundamental que moldea nuestra vida. Su premisa central es que la conciencia es la única realidad y que todo lo que experimentamos es el resultado directo de los estados mentales y emocionales que sostenemos con convicción. A diferencia de otros enfoques espirituales, la filosofía de Neville no se basa en el esfuerzo o la lucha, sino en la capacidad de asumir mentalmente la realidad deseada como si ya fuera un hecho consumado. Esta idea, conocida como la ley de asunción, establece que todo cambio externo es precedido por un cambio interno y que al sentir y creer en la realización de un deseo, inevitablemente se manifiesta en el mundo físico. Las implicaciones de este principio son profundas. Si realmente podemos crear nuestra realidad a través de la imaginación y la fe, entonces no hay límites para lo que podemos lograr. La salud, la riqueza, el amor y el éxito dejan de ser meras posibilidades y se convierten en realidades alcanzables mediante la aplicación consciente de estos principios. Este libro explora en profundidad las enseñanzas de Neville Goddard, presentando una guía clara y práctica para aplicar sus ideas en la vida cotidiana. A lo largo de sus capítulos desglosaremos conceptos clave como la naturaleza de la conciencia, la relación entre la imaginación y la realidad, la forma correcta de orar y visualizar y cómo superar las barreras del subconsciente para lograr una transformación duradera. Además, se incluirán técnicas y ejercicios para ayudarte a incorporar estos principios en tu vida diaria. Desde la práctica de la revisión nocturna hasta la técnica del estado kinestésico de dormir, aprenderás a utilizar tu mente de manera efectiva para cambiar tu percepción del mundo y, en consecuencia, tu destino. Ya sea que te acerques a estas enseñanzas por primera vez o que ya estés familiarizado con el trabajo de Neville, este libro te brindará una comprensión más profunda y herramientas prácticas para aplicar estos conocimientos en tu vida. Al hacerlo, descubrirás que la verdadera clave para la manifestación no reside en el esfuerzo externo, sino en la transformación interna de la conciencia. La invitación es clara. Atrévete a imaginar un mundo diferente y permítete experimentar el poder ilimitado de tu propia mente. Muy bien, vamos a sumergirnos en esta ley de la asunción. Es un concepto fascinante que tiene el potencial de transformar tu vida de maneras que quizás no hayas imaginado. La base fundamental de las enseñanzas de Neville Goddard es la ley de asunción. Este principio establece que lo que asumimos como verdadero en nuestra mente se reflejará inevitablemente en nuestra realidad externa. Según Neville, el mundo que experimentamos no es más que un espejo de nuestras creencias y estados internos. No es el esfuerzo físico ni la lucha constante lo que cambia nuestra vida, sino la transformación de nuestras convicciones internas. Neville argumentaba que la realidad no es fija ni independiente de la mente del observador. Más bien, es una proyección de nuestros pensamientos y sentimientos dominantes. Todo lo que consideramos real es, en última instancia, el resultado de lo que hemos asumido como cierto en nuestra conciencia. Si creemos que somos pobres, enfermos o desafortunados, esa será la experiencia que encontraremos en el mundo. Pero si asumimos que somos prósperos, saludables y exitosos, la realidad se ajustará para reflejar esa nueva creencia. El poder de la suposición. Uno de los principios más revolucionarios de Neville es que no necesitamos esperar a que algo suceda en el mundo exterior para creer en ello. De hecho, es al revés. Primero debemos asumir su existencia en nuestra mente para que pueda manifestarse en la realidad física. Este concepto desafía la idea convencional de la causalidad. En lugar de ver la realidad como algo que nos sucede,
Neville nos invita a verla como algo que creamos activamente. No somos víctimas de las circunstancias, somos los arquitectos de nuestra propia existencia. Al asumir mentalmente un estado deseado como si ya fuera una realidad, lo estamos llamando a la existencia en el mundo físico. Por ejemplo, si deseas un nuevo empleo, en lugar de enfocarte en la falta de oportunidades o en la competencia del mercado laboral, debes asumir internamente que ya tienes el trabajo que deseas. Esto significa sentir la emoción de haberlo conseguido, imaginarte desempeñándolo con éxito y vivir mentalmente desde esa realidad. Con el tiempo, la experiencia externa se alinea con esta suposición interna, sentirlo como real. El elemento clave en la ley de asunción es el sentimiento. No basta con pensar en lo que queremos, debemos sentirlo como si ya fuera real. Neville insistía en que el sentimiento es el secreto, ya que es la emoción la que graba la suposición en el subconsciente y la convierte en una certeza inquebrantable. Si quieres experimentar el amor, debes asumir el sentimiento de ser amado. Si deseas abundancia, debes sentirte próspero, incluso cuando tu situación financiera aún no lo refleje. Este enfoque puede parecer contrario a la lógica convencional, pero es precisamente esta inversión de la percepción lo que permite que la manifestación ocurra. ¿Cómo aplicar la ley de asunción? Para poner en práctica este principio, Neville proponía los siguientes pasos. Define claramente tu deseo. Antes de asumir algo, debes tener claro qué es lo que realmente deseas. No se trata de deseos vagos o superficiales, sino de un anhelo genuino y profundo que resuene contigo. Asume que ya es una realidad. En lugar de esperar que suceda, vive mentalmente como si ya fuera un hecho. Imagina en primera persona cómo te sentirías si tu deseo ya se hubiera cumplido. Genera el sentimiento correspondiente. La clave está en sentir la emoción de la realización. Cuanto más intensa y auténtica sea la emoción, más efectiva será la asunción. Mantén la convicción. Una vez que has asumido un estado, evita caer en la duda o en la contradicción. Actúa en tu vida diaria con la certeza de que tu deseo ya está en proceso de manifestación. Permanece en el estado deseado. No se trata de un ejercicio único, sino de un estado continuo de conciencia. Mientras más tiempo pases en la sensación de haber conseguido lo que deseas, más rápido se reflejará en tu realidad externa. Evidencia en la vida cotidiana. Muchas personas que han aplicado la ley de asunción han experimentado cambios notables en sus vidas, desde obtener empleo y mejorar sus relaciones hasta superar problemas de salud. Los testimonios muestran que esta técnica es más que un simple ejercicio mental, es una forma de operar en la realidad con un nuevo nivel de conciencia. Neville enfatizaba que, aunque los cambios externos pueden tardar en manifestarse, la transformación interna ocurre de inmediato. Desde el momento en que cambiamos nuestra percepción, el mundo comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva creencia. La ley de asunción es un principio poderoso que nos recuerda que no estamos limitados por las circunstancias externas. Al asumir mentalmente nuestro estado deseado con total convicción y emoción, creamos la realidad que queremos experimentar. La clave es comprender que la conciencia precede a la manifestación y que al cambiar nuestra percepción interna, inevitablemente cambiamos nuestra vida. Neville nos invita a probar este principio por nosotros mismos. No se trata de fe ciega, sino de una experimentación consciente. Si aplicamos la ley de asunción con constancia y determinación, descubriremos que somos mucho más poderosos de lo que jamás imaginamos. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente alucinantes. Nos adentramos en el reino de la imaginación, donde los límites de la realidad se difuminan y todo se vuelve posible. Para Neville Goddard, la imaginación no es solo una facultad mental con la que creamos imágenes o recuerdos. Es, de hecho, la verdadera fuerza creativa del universo. Todo lo que experimentamos en el mundo externo es un reflejo directo de las imágenes y estados que sostenemos en nuestra mente. Si bien la mayoría de las personas creen que la imaginación es simplemente un recurso para la creatividad o el entretenimiento, Neville sostenía que era la clave para transformar la realidad. No solo podemos visualizar lo que deseamos, sino que, al hacerlo de manera correcta, podemos literalmente darle vida en el mundo físico.
En este capítulo exploraremos cómo la imaginación funciona como el motor de la creación y cómo podemos usarla de manera deliberada para manifestar nuestras metas y deseos. La imaginación como única realidad. Según Neville, el mundo exterior no es independiente de nosotros. No vivimos en una realidad que existe por sí misma, sino en una que es moldeada y sostenida por nuestra conciencia. Esto significa que todo lo que ves y experimentas en tu vida es producto de lo que has imaginado consciente o inconscientemente. Esta idea se alinea con teorías modernas de la física cuántica que sugieren que la realidad no es fija hasta que es observada. Neville llevó este concepto un paso más allá, afirmando que la realidad no solo es observada, sino creada por la imaginación del individuo. Si aceptamos que el mundo es una proyección de nuestra imaginación, entonces podemos empezar a usar este poder de manera consciente. No estamos atados a las condiciones actuales de nuestra vida, porque tenemos la capacidad de imaginar y, por lo tanto, crear nuevas experiencias. El arte de imaginar correctamente no se trata solo de imaginar al azar o de soñar despierto sin dirección. Neville enseñaba que la imaginación efectiva requiere ciertos principios fundamentales. Claridad en la visión. Debes tener una imagen clara y definida de lo que deseas. No basta con desear una mejor vida. Debes saber exactamente qué aspecto tiene esa mejor vida. Uso de los sentidos internos. La imaginación debe ser tan vívida que parezca real. Usa no solo la vista, sino también el oído, el tacto y las emociones. Debes sentir la experiencia como si estuvieras viviéndola en ese momento. Imaginación en primera persona. No debes verte a ti mismo desde afuera, como en una película. En su lugar, debes imaginar desde dentro de la experiencia, como si la estuvieras viviendo realmente. Emoción intensa y auténtica. La emoción es lo que le da poder a la imagen mental. Debes generar la misma emoción que sentirías si el evento estuviera ocurriendo en el presente. Persistencia en la imagen mental. No basta con imaginar una vez y luego olvidarlo. Debes sostener la imagen mental con consistencia hasta que se convierta en una creencia firme dentro de ti. La imaginación como sustituto de la acción física. Uno de los conceptos más sorprendentes de Neville es que la imaginación puede reemplazar la acción física. Según él, no es necesario esforzarnos en el mundo exterior para conseguir nuestros deseos si aprendemos a crear la experiencia internamente primero. Él enseñaba que, al entrar en un estado imaginativo intenso y sentir que lo deseado ya ha ocurrido, la realidad se reorganiza para reflejarlo. Esto no significa que nunca debamos actuar, sino que la acción correcta surgirá naturalmente como resultado de nuestra nueva percepción. Un ejemplo clásico es el de una persona buscando empleo. En lugar de enviar cientos de currículos con desesperación, Neville sugeriría que la persona se tome un tiempo para imaginarse ya trabajando en el puesto que desea, sintiendo la emoción de haber sido contratado. Si esta práctica se realiza con convicción, las oportunidades adecuadas aparecerán sin necesidad de esfuerzo forzado. Ejercicio práctico. La escena final. Uno de los métodos más poderosos de Neville para utilizar la imaginación es la técnica de la escena final. Elige un deseo específico. Decide qué es exactamente lo que deseas manifestar en tu vida. Crea una escena que implique que tu deseo ya se ha cumplido. Por ejemplo, si deseas un nuevo hogar, imagina que ya estás dentro de él, sintiendo las texturas de los muebles, viendo los colores de las paredes y disfrutando la sensación de estar en tu propio espacio. Imagina la escena en primera persona. Siéntete dentro de la escena en lugar de verte desde afuera. Añade emoción real. Experimenta la alegría, la gratitud y la certeza de que esto es real. Repite antes de dormir. La imaginación es más efectiva cuando estamos en un estado relajado. Neville recomendaba practicar esta escena cada noche antes de dormir, ya que el subconsciente es más receptivo en ese momento. Casos reales de éxito. A lo largo de los años,
Muchas personas han compartido testimonios de cómo la práctica de la imaginación ha cambiado sus vidas. Desde empresarios que han logrado grandes oportunidades hasta personas que han encontrado el amor o sanado de enfermedades, los ejemplos son innumerables. Neville contaba la historia de un hombre que deseaba mudarse a una nueva casa, pero no tenía los recursos para hacerlo. En lugar de preocuparse, cada noche antes de dormir, imaginaba que ya vivía en la casa deseada, sintiendo la satisfacción de haber logrado su objetivo. Pocos meses después, circunstancias inesperadas le permitieron mudarse exactamente al lugar que había imaginado. Estos relatos muestran que la imaginación no es solo una herramienta mental, sino un verdadero poder creador. La imaginación es la llave que abre las puertas de la realidad. No es un simple juego de la mente, sino la fuerza creativa que determina nuestra experiencia. Si aprendemos a usarla de manera consciente y deliberada, podemos transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Neville nos invita a experimentar por nosotros mismos, a probar la imaginación como un medio para moldear nuestra existencia. Al hacerlo, descubriremos que el mundo no nos sucede a nosotros. Nosotros le sucedemos al mundo. Nuestra mente es el motor de nuestra realidad. Todo lo que experimentamos en la vida, nuestros éxitos, fracasos, alegrías y preocupaciones, es un reflejo directo de nuestras creencias subconscientes. Neville Goddard enseñaba que para transformar nuestra realidad, primero debemos transformar nuestras creencias más profundas. El subconsciente es como el suelo fértil en el que plantamos las semillas de nuestras ideas y suposiciones. Si esas semillas son pensamientos de escasez, miedo o desesperanza, nuestra vida reflejará esas mismas condiciones. Pero si sembramos pensamientos de éxito, amor y abundancia, nuestra realidad cambiará para alinearse con esas nuevas creencias. En este capítulo exploraremos cómo reprogramar la mente para reemplazar viejos patrones limitantes con nuevas creencias que nos ayuden a manifestar la vida que realmente deseamos. El poder del subconsciente. Neville explicaba que la mente humana se divide en dos partes. La mente consciente, que es la parte activa y lógica con la que tomamos decisiones diarias. La mente subconsciente, que es el almacén de nuestras creencias y el verdadero motor de nuestra realidad. El subconsciente no razona ni cuestiona, simplemente acepta como verdad lo que se le presenta con suficiente convicción. Si constantemente repetimos que somos desafortunados o que el dinero es difícil de conseguir, el subconsciente aceptará esas ideas y manifestará circunstancias que refuercen esas creencias. Pero aquí está la clave. Así como se han implantado creencias negativas, también podemos reprogramar la mente con nuevas creencias positivas. ¿Cómo reprogramar el subconsciente? Neville enseñaba varias técnicas para cambiar nuestra programación mental. A continuación, exploramos las más efectivas. 1. La repetición de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones que programan el subconsciente mediante la repetición constante. Para que funcionen, deben cumplir ciertos principios. Deben estar en tiempo presente. En lugar de decir voy a ser exitoso, di soy exitoso ahora. Deben ser afirmaciones positivas. No digas no quiero estar en deudas, sino soy financieramente libre. Deben incluir emoción y convicción. Sentir la verdad de la afirmación es más importante que repetirla mecánicamente. Ejemplo de afirmaciones efectivas. Si deseas mejorar tu situación financiera, puedes repetir: el dinero fluye hacia mí de manera fácil y constante. Siempre estoy rodeado de oportunidades de riqueza. Soy próspero y exitoso en todo lo que hago. Neville recomendaba repetir estas afirmaciones especialmente antes de dormir, cuando la mente está más receptiva. 1. La técnica de la visualización. La visualización es uno de los métodos más poderosos para reprogramar la mente. Consiste en crear imágenes mentales claras de lo que deseas, sintiéndolo como si ya fuera real. ¿Cómo hacerlo correctamente? Elige un deseo específico. Decide exactamente qué quieres cambiar o manifestar en tu vida. Crea una escena corta que implique que ya lo has logrado. Por ejemplo, si deseas una casa nueva, imagina que ya estás viviendo en ella, sintiendo la textura de los muebles, el olor del ambiente y la alegría de estar en tu nuevo hogar. Imagina en primera persona, no te veas a ti mismo desde fuera,
sino vive la escena desde tu propia perspectiva. Siente la emoción de la experiencia. Cuanto más fuerte sea la emoción, más rápido el subconsciente aceptará la nueva realidad. Repite la visualización cada noche antes de dormir. La mente está más receptiva en el estado de relajación antes del sueño, lo que permite que el subconsciente absorba la imagen con mayor facilidad. 1. La técnica del estado kinestésico de dormir, SATs. Uno de los métodos más efectivos de Neville es la técnica SATs, State Akin to Sleep, que consiste en entrar en un estado de relajación profunda y visualizar la realidad deseada justo antes de dormir. ¿Cómo aplicar SATs? Acuéstate en un lugar cómodo y relájate profundamente. Cierra los ojos y crea una imagen clara de tu deseo ya cumplido. Siente la emoción y la certeza de que es real. Repite la escena mentalmente hasta que te quedes dormido con esa imagen en la mente. Cuando el subconsciente acepta la nueva realidad, comienza a manifestarse en el mundo físico, eliminar creencias limitantes. Para reprogramar tu mente, es crucial identificar y eliminar las creencias que te han estado frenando. Algunas de las creencias más comunes que limitan a las personas incluyen: no soy lo suficientemente bueno, el dinero es difícil de ganar, el amor verdadero es difícil de encontrar, el éxito es solo para unos pocos. Para cambiarlas, sigue estos pasos. Identifica la creencia limitante, observa tus pensamientos y detecta los patrones negativos que repites constantemente. Cuestiona la pregunta: ¿es realmente cierto? ¿Quién me enseñó esta creencia? ¿Podría haber otra forma de verlo? Reemplázala con una nueva creencia positiva. Por ejemplo, si antes creías que el dinero es difícil de ganar, cámbialo por: el dinero fluye hacia mí con facilidad. Refuérzala con afirmaciones y visualización. Usa las técnicas mencionadas para anclar la nueva creencia en tu subconsciente. Resultados y pruebas en la vida real. Muchas personas han transformado sus vidas aplicando estos principios. Neville contaba historias de individuos que, al cambiar su percepción interna, vieron cómo su mundo exterior se reorganizaba mágicamente a su favor. Un caso famoso es el de un hombre que llevaba años sin conseguir empleo. Tras aprender las enseñanzas de Neville, comenzó a visualizarse trabajando en un puesto ideal. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que su jefe le daba la bienvenida y sentía la emoción de haber conseguido el trabajo. En menos de un mes, recibió una oferta inesperada para el empleo exacto que había imaginado. Estos relatos no son coincidencias, sino pruebas de que al cambiar nuestra mente, cambiamos nuestra realidad. Reprogramar la mente es la clave para transformar nuestra vida. A través de la repetición de afirmaciones, la visualización, la técnica SATs y la eliminación de creencias limitantes, podemos instalar nuevas ideas en nuestro subconsciente y manifestar la realidad que realmente deseamos. Neville nos recuerda que el poder ya está dentro de nosotros. No necesitamos buscar afuera lo que podemos crear desde dentro. Si aplicamos estas técnicas con constancia y fe, descubriremos que no hay límites para lo que podemos lograr. Lo que imaginas con convicción se convierte en tu realidad. Usa tu mente con sabiduría y moldea el destino que deseas. La fe no es simplemente una creencia ciega en algo externo, sino una certeza interna de que lo que imaginamos ya es real. Según Neville Goddard, la fe es la fuerza más poderosa de transformación porque actúa como el puente entre nuestra imaginación y la manifestación en el mundo físico. El problema de muchas personas es que esperan pruebas externas antes de creer en algo. Sin embargo, la verdadera fe consiste en creer primero y ver después. Solo cuando aceptamos internamente una nueva realidad, esta puede reflejarse en nuestra vida. En este capítulo, exploraremos cómo la fe actúa como el ingrediente clave para cambiar nuestra vida y cómo podemos desarrollarla de manera práctica. La fe como ley universal, Neville, enseñaba que todo en la vida sigue un principio universal. Se te hará según tu fe. Esto significa que nuestras experiencias son un reflejo de lo que creemos en el fondo. Si creemos que el mundo es un lugar hostil y difícil, encontraremos pruebas constantes de ello. Pero si creemos que la vida está llena de oportunidades y bendiciones, esa será nuestra experiencia.
No se trata de un concepto místico, sino de una ley psicológica y espiritual. Aquello en lo que depositamos nuestra fe se convierte en nuestra realidad. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? La fe no es algo que se tenga o no se tenga. Es una habilidad que se puede fortalecer con la práctica. Neville compartía varios métodos para cultivar una fe firme y consciente. 1. Creer en el presente, no en el futuro. Uno de los errores más comunes es pensar en nuestros deseos como algo que sucederá en el futuro. Sin embargo, la fe efectiva requiere que ya sintamos que lo deseado es una realidad en el presente. Si deseamos más abundancia, no debemos decir, algún día seré próspero, sino sentirnos prósperos ahora mismo, como si ya viviéramos en esa realidad. Ejercicio práctico. Piensa en algo que deseas manifestar. Pregúntate, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera cierto? Adopta inmediatamente esa emoción y sensación. Mantén esa certeza durante el día, sin importar lo que tus sentidos externos te muestren. 1. Usar la imaginación para reforzar la fe. La fe se fortalece cuando la alimentamos con imágenes mentales poderosas. Neville enseñaba que, al imaginar algo con suficiente detalle y emoción, el subconsciente lo acepta como verdad, y la realidad se ajusta a esa nueva creencia. Técnica de la escena vivida. Elige un deseo específico. Crea una escena que implique que ya lo has conseguido. Siéntela con todo tu ser. Repite esta visualización todos los días hasta que se sienta completamente real. Si practicas esto con constancia, llegará un momento en que tendrás una certeza absoluta de que lo imaginado es inevitable. Esa certeza es la verdadera fe. ONE. Actuar como si ya fuera real. Otro método clave para reforzar la fe es comportarnos como si ya estuviéramos viviendo la realidad deseada. Si deseas atraer más amor, empieza a sentir y actuar como alguien que ya tiene una relación plena. Si deseas éxito, muévete y piensa como una persona exitosa. Ejemplo práctico. Si estás manifestando un nuevo empleo, empieza a vestirte, hablar y moverte con la seguridad de alguien que ya tiene ese trabajo. Si deseas más riqueza, comienza a manejar el dinero con la mentalidad de una persona próspera, incluso si aún no tienes grandes recursos. Cuando actúas en coherencia con tu deseo, el universo responde alineando las circunstancias para que esa realidad se concrete. Eliminar la duda y la contradicción. Uno de los mayores obstáculos para la fe es la duda. Muchas personas imaginan su deseo, pero luego lo contradicen con pensamientos de miedo o incredulidad. Neville enseñaba que debemos sostener la fe sin titubear, sin permitir que la mente vuelva a patrones de pensamiento negativos. ¿Cómo vencer la duda? Reconoce que la duda es solo un viejo hábito mental. Cuando surja un pensamiento negativo, inmediatamente reemplázalo por la certeza de que tu deseo ya está cumplido. Evita hablar de tus sueños con personas que no compartan tu visión, ya que pueden influenciarte con sus propias dudas. La fe solo se vuelve inquebrantable cuando eliminamos completamente la contradicción interna. Testimonios de fe en acción. Neville compartía numerosas historias de personas que lograron cambios increíbles al aplicar estos principios. Un caso famoso es el de una mujer que llevaba años soltera y anhelaba encontrar pareja. En lugar de seguir lamentándose por su situación, comenzó a imaginar cada noche que ya estaba casada, sintiendo la alegría y gratitud de esa experiencia. También empezó a actuar como si ya tuviera a esa persona en su vida. Compró ropa para él, dejó espacio en su armario y hasta puso 2 cepillos de dientes en su baño. En cuestión de meses, conoció a un hombre que cumplía con todas sus expectativas y su relación floreció rápidamente hasta llegar al matrimonio. Este ejemplo ilustra cómo cuando la fe es genuina y se sostiene sin contradicciones, la realidad se alinea para hacerla posible. Conclusión. La fe no es esperar pasivamente que las cosas sucedan, es una certeza activa que transforma la realidad desde dentro hacia afuera. Neville nos recuerda que, si puedes creerlo con absoluta certeza, sin importar lo que veas en el exterior, entonces se hará realidad. No importa cuán grandes o imposibles parezcan tus sueños. Si cultivas la fe de que ya son una realidad, el universo no tendrá más opción que reflejarlo en tu vida. Cree primero.
y el mundo seguirá tu creencia. Uno de los mayores desafíos en el camino de la manifestación es la paciencia. Muchas personas aplican las enseñanzas de Neville Goddard durante unos días o semanas y luego se desaniman porque no ven resultados inmediatos. Sin embargo, la clave del éxito en la creación de la realidad es la persistencia. La persistencia no significa forzar la realidad, sino mantener la certeza de que nuestro deseo ya está cumplido, sin importar cuánto tiempo parezca tardar en manifestarse. Este capítulo explora cómo desarrollar la mentalidad necesaria para sostener nuestra visión con fe inquebrantable hasta que se haga realidad. La prueba de la fe. Persistir a pesar de las apariencias. Neville enseñaba que el mundo externo es simplemente un reflejo de nuestras creencias internas. Sin embargo, debido a la inercia de la realidad, muchas veces seguimos viendo evidencia del viejo mundo antes de que la nueva realidad se manifieste completamente. Aquello que sostienes en tu imaginación con persistencia, tarde o temprano se manifestará en tu vida. El problema es que muchas personas observan su situación actual y al no ver cambios inmediatos, se rinden y vuelven a sus creencias antiguas. Pero la clave está en mantener la visión firme, incluso cuando el mundo externo parezca contradecirla. Ejemplo práctico. Si estás manifestando prosperidad, pero tu cuenta bancaria aún muestra pocos fondos, no te enfoques en la falta, sino en la certeza de que la abundancia está en camino. Si estás manifestando salud, pero aún sientes síntomas, no refuerces la enfermedad con tu atención, sino que visualízate sano y lleno de energía. El secreto es persistir en la nueva realidad mental hasta que se vuelva tangible. ¿Cómo desarrollar una persistencia inquebrantable? La persistencia no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de una convicción profunda de que nuestra visión es verdadera. Neville compartía varios métodos para fortalecer esta convicción. 1. Reafirmar tu deseo constantemente. El primer paso para persistir es mantener viva la imagen de tu deseo ya cumplido. ¿Cómo hacerlo? Repasa mentalmente tu visualización varias veces al día. Repite afirmaciones poderosas que refuercen tu creencia. Siente la emoción de ya haber logrado tu objetivo cada vez que pienses en ello. Cada vez que repites tu visión con fe, refuerzas la programación en tu subconsciente. 1. Evitar la duda y la contradicción. La persistencia requiere que eliminemos los pensamientos que contradicen nuestra nueva realidad. Estrategias para evitar la contradicción. Ignora la evidencia externa que no se alinea con tu deseo. Cuando surja una duda, inmediatamente reemplázala con la certeza de que tu deseo ya es un hecho. Evita hablar de tu situación actual como si fuera permanente. Por ejemplo, si estás manifestando un nuevo empleo, no digas «todavía estoy desempleado», sino «mi trabajo ideal ya es mío y está en camino». 1. Convertir la persistencia en un hábito diario. La mente humana funciona a través de hábitos. Cuanto más practiques la persistencia, más natural se volverá. ¿Cómo integrar la persistencia en tu vida diaria? Dedica unos minutos cada mañana y noche a visualizar tu deseo ya cumplido. Haz que tus pensamientos cotidianos reflejen la realidad que estás creando. Rodéate de mensajes, libros y personas que refuercen tu visión. Si haces de la persistencia un hábito, tu mente aceptará la nueva realidad como algo natural, y ésta se manifestará con mayor rapidez. El tiempo de manifestación y la paciencia activa. Uno de los errores más comunes es obsesionarse con el tiempo que tardará en manifestarse el deseo. Neville enseñaba que el tiempo es irrelevante, porque lo importante no es cuándo sucederá, sino que ya es una realidad en la dimensión interna. ¿Cómo evitar la impaciencia? Recuerda que todo ya está creado en el plano mental y solo está esperando manifestarse. Confía en que el universo sabe el momento perfecto para traértelo. Mantén tu atención en la certeza del resultado, no en el proceso. La paciencia no significa esperar pasivamente, sino seguir actuando y sintiendo como si la realidad deseada ya existiera. Casos reales de persistencia exitosa. Neville compartía muchas historias de personas que lograron grandes cambios simplemente porque no se rindieron a pesar de los retrasos aparentes.
Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre que deseaba mudarse a una casa mejor. Durante meses visualizó cada noche que ya vivía en su hogar ideal. Sin embargo, después de varias semanas, su situación externa seguía igual. En lugar de rendirse, mantuvo su visión con absoluta certeza, sin importar lo que veía a su alrededor. Un día, de manera inesperada, recibió una oferta de trabajo con un salario mucho mayor, lo que le permitió mudarse a la casa exacta que había imaginado. La lección es clara. Si persistes sin ceder a la duda, lo que has imaginado debe convertirse en realidad. Conclusión. La persistencia es el puente entre la imaginación y la realidad. Para lograr cualquier cosa en la vida debes sostener tu visión sin importar lo que el mundo externo te muestre. Evitar la duda y reforzar la fe con hábitos diarios. Actuar y sentir como si tu deseo ya fuera una realidad. Neville nos recuerda que la realidad siempre sigue a la imaginación persistente. Si persistes con absoluta certeza, sin importar cuánto tarde, tu visión se manifestará inevitablemente. Uno de los principios más fundamentales en las enseñanzas de Neville Goddard es la asunción. Según él, todo lo que experimentamos en la vida es un reflejo de lo que asumimos como verdadero en nuestra mente. La asunción no es simplemente desear algo, sino sentir y actuar como si ya fuera una realidad. Cuando asumimos firmemente una nueva identidad, nuestra mente subconsciente acepta esa creencia y reorganiza la realidad para reflejarla. En este capítulo, exploraremos cómo la asunción puede transformar nuestra vida y cómo aplicarla de manera efectiva. La asunción como la llave de la creación. Neville afirmaba que el mundo externo es solo un espejo de nuestro mundo interno. No atraes lo que deseas, atraes lo que asumes como verdadero. Esto significa que, si deseas riqueza, pero internamente sigues asumiendo que eres pobre, el mundo seguirá reflejando esa creencia. Pero si comienzas a asumir con total convicción que ya eres próspero, la realidad se ajustará para cumplir con esa expectativa. El problema de muchas personas es que intentan manifestar algo mientras internamente dudan de su posibilidad. La clave del éxito es asumir con certeza que ya eres quien deseas ser. ¿Cómo aplicar el poder de la asunción? Para usar esta herramienta correctamente, es necesario cambiar nuestra identidad interna. A continuación, Neville compartía pasos prácticos para hacerlo. 1. Identificar la versión de ti mismo que deseas asumir. Antes de poder cambiar, necesitas tener claridad sobre la nueva identidad que deseas adoptar. Ejercicio práctico. Pregúntate, ¿cómo sería mi vida si ya fuera la persona que quiero ser? Escribe con detalle cómo te sentirías, cómo actuarías y qué pensamientos tendrías. Comprométete a adoptar esa identidad de inmediato. Si deseas ser exitoso, debes asumir que ya eres una persona exitosa en este momento, no en un futuro lejano. 1. Entrenar la mente para aceptar la nueva asunción. La mente subconsciente necesita repetición para aceptar una nueva creencia. Para fortalecer la asunción, puedes usar estas técnicas. Técnica de la escena vivida. Visualiza una escena corta donde ya tienes lo que deseas. Hazla lo más real posible, con detalles y emociones. Repite esta escena cada noche antes de dormir hasta que se sienta natural. Técnica de las afirmaciones. Usa afirmaciones que refuercen tu nueva identidad, como soy próspero y abundante. Mi vida está llena de éxito y oportunidades. Soy amado y valorado. Repite estas afirmaciones en voz alta o mentalmente varias veces al día. Al hacerlo de manera consistente, tu subconsciente aceptará la nueva asunción y empezará a reflejarla en tu realidad. 1. Actuar en coherencia con la nueva asunción. No basta con imaginar y afirmar la nueva realidad. Es necesario actuar como si ya fuera verdad. Ejemplo práctico. Si asumes que eres una persona exitosa, empieza a comportarte como alguien que ya ha logrado el éxito. Si asumes que eres amado, trata a los demás y a ti mismo con la confianza de alguien que ya recibe amor. Cuando tus acciones reflejan tu nueva asunción, la realidad se ajusta a tu nuevo estado interno. ¿Cómo evitar los errores comunes al asumir? Muchas personas intentan aplicar la asunción, pero cometen errores que sabotean sus resultados. Aquí te explicamos cómo evitarlos. Error 1. Volver a la identidad antigua. Si asumes una nueva realidad,
pero luego vuelves a pensar y sentir como antes, estás enviando señales contradictorias al subconsciente. Solución. Cuando notes que vuelves a tu vieja mentalidad, corrige tu postura de inmediato y reafirma tu nueva identidad. Evita quejarte o hablar de tu vida desde la perspectiva de tu viejo yo. Error 2. Dudar del proceso. La asunción solo funciona cuando tienes total certeza de que es verdad. Si dudas, interrumpes el proceso de manifestación. Solución. Recuerda que tu mundo externo es un reflejo de tu estado interno, no al revés. Confía en que aunque los cambios no sean inmediatos, el universo ya está reorganizando la realidad para cumplir tu asunción. Error 3. Buscar pruebas antes de asumir. Muchas personas piensan, cuando vea resultados, entonces creeré. Pero la realidad es que primero debes asumir con certeza, y luego verás la evidencia externa. Solución. Asume sin esperar pruebas inmediatas. Mantén la confianza en tu nueva identidad, incluso si el mundo aún no ha cambiado. Testimonios de transformación a través de la asunción. Neville compartía historias de personas que lograron resultados sorprendentes simplemente al cambiar su asunción. Por ejemplo, una mujer deseaba casarse, pero siempre asumía que era difícil encontrar una pareja adecuada. Cuando cambió su creencia y comenzó a asumir que ya tenía una relación amorosa, su realidad cambió. En pocos meses conoció a alguien con quien conectó de inmediato y en menos de un año se casaron. Otro caso es el de un hombre que quería un ascenso en su trabajo. En lugar de esperar pasivamente, asumió que ya era jefe. Comenzó a comportarse con la confianza de un líder y en cuestión de semanas recibió una oferta inesperada para un puesto de mayor responsabilidad. Estos ejemplos demuestran que la realidad siempre sigue nuestras asunciones dominantes. Conclusión. El poder de la asunción es la clave para cambiar nuestra vida. Para aplicar este principio con éxito, debemos asumir con total certeza que ya somos quienes deseamos ser. Reforzar nuestra nueva identidad con visualización, afirmaciones y emociones. Actuar de manera coherente con nuestra nueva asunción, sin dudar ni buscar pruebas externas. Neville nos recuerda que, si te atreves a asumir que ya eres lo que deseas ser y te mantienes firme en esa creencia, el mundo no tendrá más remedio que reflejarlo en tu vida. Tu realidad cambiará en la medida en que te atrevas a asumir una nueva verdad sobre ti mismo. Neville Goddard enseñaba que la imaginación no es solo una herramienta para la creatividad o el entretenimiento, sino la verdadera causa de todo lo que experimentamos en la realidad física. Según él, el mundo exterior no es más que un reflejo de nuestra imaginación dominante. Lo que imaginamos con suficiente intensidad y convicción debe manifestarse en nuestra vida. Este capítulo explora cómo podemos utilizar conscientemente la imaginación para transformar nuestra realidad. La imaginación precede la realidad. La mayoría de las personas creen que la realidad es algo fijo e independiente de su mente. Sin embargo, Neville afirmaba que todo en nuestra vida primero existió en la imaginación antes de manifestarse físicamente. La imaginación es el único poder creativo en el universo. Todo lo que vemos fue alguna vez imaginado por alguien. Por ejemplo, cada edificio, automóvil o invento tecnológico fue primero una imagen en la mente de su creador antes de existir en el mundo físico. Cada experiencia personal, desde relaciones hasta logros profesionales, comenzó con una idea o expectativa dentro de nosotros. El problema es que la mayoría de las personas usan su imaginación de manera inconsciente, enfocándose en miedos, preocupaciones y limitaciones. Como resultado, terminan manifestando circunstancias que refuerzan esas imágenes negativas. Si en lugar de eso aprendemos a usar la imaginación de manera deliberada y positiva, podemos crear cualquier realidad que deseemos. ¿Cómo usar la imaginación para transformar la realidad? Neville compartía métodos prácticos para utilizar la imaginación de forma consciente y efectiva. 1. Imaginar desde el resultado final. La clave para manifestar algo no es imaginarlo como un deseo lejano, sino sentir que ya es una realidad presente. Ejercicio práctico. Define con claridad lo que deseas experimentar.
Cierra los ojos e imagina una escena que implique que tu deseo ya se ha cumplido. Siente la emoción de estar viviendo esa realidad en el momento presente. Por ejemplo, si deseas encontrar el amor, no imagines el proceso de conocer a alguien. Imagina que ya estás en una relación feliz, sintiendo la alegría y gratitud de tener a esa persona en tu vida. 1. Convertir la imaginación en un hábito diario. Para que la imaginación tenga un impacto real en tu vida, debes practicarla consistentemente. ¿Cómo hacerlo? Dedica unos minutos cada día a visualizar tu deseo cumplido. Usa tu imaginación de manera espontánea durante el día, enfocándote en pensamientos y escenarios positivos. Antes de dormir, repite la escena de tu deseo cumplido para que tu subconsciente la acepte más rápido. Si haces esto de manera constante, tu mundo externo comenzará a reflejar los cambios internos. 1. Ignorar la evidencia actual y confiar en la imaginación. Un error común es dudar de la imaginación porque la realidad física aún no ha cambiado. Neville enseñaba que lo que imaginamos con convicción ya existe en una dimensión invisible y solo necesita tiempo para manifestarse. ¿Cómo evitar la duda? No permitas que la falta de evidencia externa te haga cuestionar tu nueva realidad interna. Recuerda que la imaginación es la única realidad, y lo que ves en el mundo físico es solo una manifestación de pensamientos pasados. Mantente firme en la visión de tu deseo cumplido, sin importar las circunstancias actuales. Ejemplos de transformación a través de la imaginación. Neville compartía muchas historias de personas que lograron resultados sorprendentes al aplicar este principio. Historia de un hombre que consiguió su trabajo ideal. Un hombre que asistía a sus conferencias deseaba trabajar en una empresa específica, pero no tenía experiencia ni contactos. En lugar de preocuparse por cómo lo lograría, decidió aplicar el poder de la imaginación. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que estaba en la oficina de esa empresa, sintiendo la emoción de estar en su puesto ideal. Semanas después, recibió una oferta inesperada de un amigo que lo recomendó para un puesto en esa empresa, y sin necesidad de experiencia previa, fue contratado. La lección de esta historia es que cuando imaginas con fe, el universo encuentra la forma de hacer realidad tu visión. Conclusión. La imaginación no es una fantasía, es la verdadera causa de todo lo que experimentamos. Para transformar tu vida con este principio, usa la imaginación para sentir que ya tienes lo que deseas. Practica la visualización y la emoción del deseo cumplido diariamente. Ignora la evidencia actual y confía en que tu imaginación se manifestará en la realidad física. Neville nos recuerda que, si puedes imaginarlo con total convicción, entonces ya es tuyo. Si aplicas este principio de manera constante, descubrirás que tu imaginación es el poder más grande que tienes para crear la vida que deseas. En sus enseñanzas, Neville Goddard enfatizaba que la clave para manifestar cualquier deseo es vivir desde la realidad de que ya está cumplido. No se trata solo de desear o visualizar, sino de adoptar completamente la identidad de alguien que ya tiene lo que quiere. En este capítulo, exploraremos cómo vivir desde el estado del deseo cumplido y cómo esta práctica transforma la realidad. La diferencia entre desear y vivir desde el deseo cumplido. La mayoría de las personas viven en un estado de deseo constante. Quieren riqueza, amor, salud o éxito, pero siguen viéndose a sí mismas como carentes de estas cosas. Neville explicaba que no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Esto significa que para recibir algo, primero debemos asumir que ya lo tenemos. Por ejemplo, en lugar de desear abundancia, empieza a sentirte como una persona próspera ahora mismo. En lugar de buscar amor, asume que ya eres amado y digno de amor. Cuando sientes que ya eres la persona que quieres ser, la realidad externa se ajusta para reflejar ese estado. ¿Cómo vivir desde el estado del deseo cumplido? Para adoptar esta mentalidad, Neville compartía técnicas poderosas que ayudan a hacer de esta práctica un hábito. 1. Definir claramente tu nueva identidad. Antes de poder vivir desde un estado nuevo, necesitas saber exactamente quién deseas ser. Ejercicio práctico. Escribe una descripción detallada de cómo es tu vida si ya tuvieras lo que deseas.
Pregúntate, ¿cómo actúa, piensa y siente una persona que ya tiene esta realidad? Comprométete a asumir esa identidad de inmediato. Si deseas éxito profesional, comienza a pensar y actuar como alguien que ya es exitoso. 1. Reprogramar la mente con emociones y pensamientos alineados. La mente subconsciente responde a las emociones intensas y a la repetición. Para que acepte una nueva realidad, debemos alimentarla constantemente con pensamientos y sentimientos acordes a nuestro deseo cumplido. ¿Cómo hacerlo? Usa afirmaciones como «Soy una persona próspera y exitosa». Rodéate de personas y experiencias que refuercen tu nueva identidad. Evita hablar o pensar en la falta. Enfócate solo en lo que ya es tuyo en tu imaginación. Cuando tu mente se acostumbra a esta nueva realidad, el mundo externo comienza a reflejarla. 1. Actuar como si ya tuvieras lo que deseas. Para manifestar un cambio en la realidad, es esencial comportarse como alguien que ya vive esa realidad. Ejemplo práctico. Si deseas mejorar tu salud, empieza a moverte y a sentirte como alguien que ya está sano. Si deseas riqueza, administra tu dinero como alguien que ya es próspero. Si deseas amor, actúa con la confianza y felicidad de alguien que ya está en una relación amorosa. Las acciones en el mundo físico refuerzan el estado mental y aceleran la manifestación. ¿Cómo manejar los desafíos y la duda? Es normal que surjan momentos de duda, especialmente si la realidad externa aún no muestra cambios. 1. Ignorar las circunstancias actuales. Neville enseñaba que la realidad física es solo un reflejo del pasado, no de lo que estamos creando en el presente. ¿Cómo hacerlo? No permitas que los problemas actuales te hagan dudar de tu visión. Mantente firme en la sensación de que tu deseo ya es una realidad. Recuerda que, si persistes en tu estado imaginado, el mundo externo debe alinearse. 1. Persistir hasta que la nueva realidad se manifieste. Uno de los mayores errores es abandonar la nueva identidad cuando no se ven resultados inmediatos. ¿Cómo evitarlo? Mantén tu enfoque en la realidad deseada, sin importar lo que ocurra externamente. Recuerda que el tiempo de manifestación varía, pero si sostienes la asunción, eventualmente se hará realidad. Confía en que tu imaginación es más real que el mundo externo. Si vives en el estado del deseo cumplido con absoluta certeza, no hay fuerza en el mundo que pueda impedir su manifestación. Testimonios de transformación mediante esta práctica. Neville compartía muchas historias de personas que lograron cambios drásticos simplemente al vivir desde su deseo cumplido. Historia de una mujer que encontró el amor. Una mujer deseaba casarse, pero siempre asumía que era difícil encontrar a alguien adecuado. Un día, decidió aplicar este principio y empezó a actuar y sentir como si ya estuviera en una relación amorosa. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que estaba casada, sintiendo el amor y la felicidad de tener una pareja. Pocos meses después conoció a alguien y, en menos de un año, se casaron. Historia de un hombre que duplicó sus ingresos. Otro hombre quería ganar más dinero, pero siempre se veía a sí mismo como alguien con problemas financieros. Después de estudiar las enseñanzas de Neville, empezó a asumir que ya era próspero. Se vestía mejor, hablaba con más confianza y dejó de preocuparse por el dinero. Poco tiempo después, recibió una oferta inesperada para un nuevo trabajo con un salario mucho mayor. Ambos casos demuestran que cuando cambias tu identidad interna, el mundo externo debe ajustarse para reflejarla.